Sigue el desacuerdo entre demócratas y republicanos sobre el presupuesto. La operación del gobierno federal continúa en riesgo. El Departamento de Seguridad Nacional alerta por amenazas de terrorismo de grupos extremistas locales. Autoridades salvadoreñas arrestan a presuntos involucrados en la tragedia ocurrida en el estadio Cuscatlán. Liberan a ex policía de Tijuana sentenciada por matar en defensa propia a su abusador. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Y yo soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con la preocupación que existe por el estancamiento de las negociaciones entre demócratas y republicanos sobre el techo de la deuda. El desacuerdo está en los recortes de gastos exigidos por los republicanos. Vamos con Wendy Castillo, que nos explica qué pasaría de no llegar a un acuerdo. Wendy. Hola chicos, muy buenas tardes. Algunas de las consecuencias serían que varios pagos federales quedarían en vilo, como el Seguro Social, Medicare, cupones de alimentos, entre otros. Los legisladores hicieron una pausa por el fin de semana largo y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió que queda poco tiempo para impedir que Estados Unidos caiga en catastróficos impagos. It's highly likely that we would run out of resources to meet all the government's obligations in early June and possibly as early as June 1st. Lo que afectaría los cheques del Seguro Social, pagos de Medicare, beneficios para los veteranos y hasta los reembolsos del IRS. El impacto de que ese dinero no salga de las cuentas del gobierno federal se sentiría de inmediato en los bolsillos de las 65.5 millones de personas que están inscritas en Medicare, 65 millones que reciben cheques del Seguro Social cada mes y unas 38 millones que reciben ayuda de cupones de alimentos o del programa SNAP. Pero el presidente Joe Biden prometió que no va a dejar que eso suceda y explicó por qué no han llegado a un acuerdo. I propose making the wealthy begin to pay their fair share, which will reduce the deficit. But it won't cut programs for hardworking Americans depending on it, those funds, in order to continue big tax returns for the wealthiest Americans. America and America's largest corporations. El tema podría ser difícil de entender, por lo que un economista nos da un ejemplo de lo que pasaría si el Congreso y el presidente Biden no llegan a un acuerdo antes del 1 de junio. Es como que a una persona le quitaran el acceso a su cuenta bancaria y tiene que pagar la renta a final de mes, tiene que pagar todos los biles de la casa a final de mes y no tiene cómo. Lo mismo va a suceder si esto llegase al 1 de junio. El gobierno no tendría acceso a dinero y obviamente no tendría cómo pagar sus biles. Según los involucrados en la negociación, la Casa Blanca ofrece el mismo gasto del 2023 al 2024 y los republicanos proponen aumentar el gasto en defensa y recortar todo lo demás en un 22%. Gracias, Wendy. Impresionante. Mire, vamos a cambiar de tema porque la agencia AAA proyecta que durante este fin de semana feriado se establecerán nuevos récords debido a la cantidad de personas que estarán viajando. Bueno, se estima que los traslados por el Día de los Caídos estarán muy cerca de superar, escuche bien, los niveles prepandemia. En Los Ángeles, Claudia Cisneros tiene los detalles. El sector turismo fue de los más golpeados los últimos 3 años desde la pandemia, pero las cosas de a poco se han ido mejorando y este fin de semana largo del feriado de los Caídos es una prueba de ello. 43 millones de estadounidenses viajarán en auto, avión, buses o cruceros. A nivel nacional estamos viendo un aumento del 7% en cuanto a la cantidad de gente que va a viajar. Con respecto al año pasado, estamos muy cerca de superar los números prepandemia. Para el sur de California, la AAA proyecta que 3.3 millones de personas van a estar viajando 50 millas o más durante el fin de semana, un aumento del 7.7% con respecto al año pasado. Y la mayoría, 2.8 millones, viajarán por carretera. Y es que muchos pospusieron sus viajes el año pasado. El precio de la gasolina estaba por los cielos. Mucha gente se quedó en casa, ahorró su dinerito y este año finalmente van a llevar a cabo esas vacaciones que habían planeado desde hace tiempo. Lo más importante es evitar manejar entre las 3 y las 6 de la tarde, que son las horas pico de tráfico. Salgan o muy temprano, antes de las 9 de la mañana o después de las 6 de la tarde. Y planee volver el lunes antes de las 9 de la mañana o después de las 6 de la tarde para evitar la mayor congestión vial.
Y recuerde que el camino es parte del viaje, así que disfrútelo con mucha paciencia y buen humor y que tenga unas excelentes vacaciones. Claudia Cisneros, Noticias Estrella TV. Bueno, y en Londres, un automóvil embistió la residencia del primer ministro británico Rishi Sunak. Las imágenes grabadas por una cámara de seguridad muestran a un vehículo gris atravesar la calle y chocar directamente con las rejas de la residencia. Las autoridades acudieron al lugar en donde fue arrestado el conductor y aunque por unos minutos se desató el caos en las personas que transitaban por el área, la policía informó que se descarta cualquier acto de terrorismo. Bueno, Abel, pero en donde sí hay alerta por terrorismo es aquí en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional emitió una advertencia por posibles amenazas domésticas en el país. Efectivamente, Palmira, aseguran que los grupos extremistas locales son una amenaza latente. Vamos a Washington DC con Alfredo Miranda, que nos amplía la información. El Departamento de Seguridad Nacional emitió una nueva alerta de posibles ataques domésticos en suelo estadounidense, debido a la combinación de ira, ideologías y oportunidades que representan una amenaza persistente y letal para el país. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos ha confirmado lo que ya sabemos, la amenaza terrorista más peligrosa para nuestra seguridad nacional, siempre ha sido el terrorismo doméstico basado en el supremacismo blanco. Los delincuentes solitarios y pequeños grupos motivados por una variedad de creencias ideológicas y agravios personales, así como extremistas violentos, continúan representando una amenaza persistente y letal para el país, dice la advertencia. El supremacismo blanco es la amenaza terrorista más peligrosa a nuestra seguridad nacional. Es un veneno. El odio radicalizado a estos grupos y ha crecido en los últimos años. La alerta se emitió poco después de que un joven de 19 años estrellara un camión alquilado contra una barrera de seguridad de la Casa Blanca antes de ondear una bandera nazi. El boletín menciona, entre otros, al sospechoso supremacista blanco que matará a 8 personas en Texas y al atacante de la escuela en Nashville que dejará 6 muertos. Los trágicos eventos recientes resaltan el entorno de amenazas continuas y aumentadas que enfrenta nuestra nación, dijo el secretario de Seguridad Nacional. Los tiroteos violentos que hemos visto en Allen, Texas, en El Paso, en Buffalo, entre muchos otros lugares, son un acto de terrorismo nacional. La advertencia del DHS coincide con el dictamen de hoy de un juez federal en sentido de que las acciones del líder de la milicia de Oath Keepers en el ataque al Capitolio equivalen a terrorismo doméstico y por el cual fue sentenciado a 18 años de cárcel. Tanto la publicación de la advertencia del DHS como la sentencia en contra del líder del grupo supremacista Oath Keepers estaría enviando un mensaje muy fuerte a los extremistas en el país. Según el DHS, divisiones políticas, proliferación de propaganda neonazi y la cercanía de las elecciones presidenciales del 2024 juegan un rol en un entorno de mayor amenaza. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Bueno, y le cuento que Ron DeSantis blindó su papel como gobernador de la Florida. Esto por medio de la ley SB 7050 que le permite postularse a las elecciones presidenciales del 2024 sin tener que renunciar a su cargo como gobernador. La firma de esta legislación y otras 20 más se realizó el mismo día de su anuncio de la candidatura a la presidencia. Y el ex asesor de Donald Trump, Steve Bannon, será juzgado en mayo del próximo año. Esto por engañar y prometer a los donantes que todo el dinero entregado a la campaña iría a la construcción del muro en la frontera sur entre Estados Unidos y México. Bannon había conseguido un indulto por el entonces presidente Donald Trump, pero nuevamente será juzgado por delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y fraude. Y nos vamos a Texas porque la policía de Garland, Texas, adelanta una investigación que involucra a un agente por utilizar posible fuerza excesiva contra una estudiante de preparatoria. El video subido a la plataforma TikTok ha ocasionado miles de reacciones y David Medina tiene el informe. Un video publicado en las redes sociales y sin sonido se ve cuando un oficial del departamento de policía de Garland somete y toma del cabello arrojando al suelo a un estudiante de North Garland High School. En este otro video se ve a la estudiante esposada y siendo llevada por oficiales y colocada en la parte trasera de una patrulla de policía. La policía efectivamente puede detener a una persona, ya sea por medio de una orden de arresto o una orden de aprehensión, o si el policía está observando
físicamente que la persona está cometiendo un delito. En los casos de las escuelas, si el policía está observando que una persona está en una pelea o cometiendo cualquier delito, el policía puede usar fuerza razonable para detener a esa persona. No puede ser fuerza excesiva ni violar los derechos constitucionales de una persona. El Departamento de Policía de Garland ha abierto una investigación interna para garantizar que los agentes actuaron de manera adecuada, según un comunicado publicado en redes sociales. Y los hechos ocurrieron este pasado martes en las instalaciones y en los pasillos adentro de esta escuela al norte de Garland. Según los datos preliminares, la policía ha indicado que 10 estudiantes estuvieron involucrados en una pelea previa. Asimismo, el portavoz de la policía, teniente Richard Maldonado, dijo que en cuanto a las imágenes de la cámara corporal del policía, se está revisando como parte de la investigación interna y no se publicará en este momento. La persona puede grabar mientras no esté interviniendo en una investigación activa. Entonces, la persona sí puede grabar, mas no puede interferir en la situación que está ocurriendo. Hasta el momento, lo que se sabe del oficial involucrado en este altercado con un estudiante es que se encuentra en un proceso administrativo y no se sabe si regresará como oficial de recursos escolares en esta high school. Para Noticias Estrella TV, David Medina. Bueno, con esto vamos a la primera pausa del noticiero. En El Salvador realizan los primeros arrestos relacionados a la sobreventa de boletos que derivó en la tragedia del estadio Cuscatlán. Además, es liberada la ex policía de Tijuana, que fue sentenciada a 45 años de prisión por defenderse de su abusador. Gracias por continuar informándose esta tarde con nosotros. Y en El Salvador se destapa el escándalo generado por la tragedia ocurrida en el estadio Cuscatlán, donde murieron 12 personas y más de 300 resultaron heridas. Así es, la Fiscalía realizó ya 5 capturas de personas relacionadas con la sobreventa de boletos. Walter Peñate tiene lo más reciente de este caso. La Fiscalía ordenó la captura de 5 personas acusadas por la tragedia del estadio Cuscatlán, en la que murieron 12 aficionados de Alianza tras una estampida humana. Los detenidos son Pedro Hernández, presidente de Alianza, Edwin Abarca, gerente de seguridad del equipo, Zoila Córdoba, gerente financiera del club, Reinaldo Avelar, gerente general de la empresa que administra el estadio, y Samuel García Montano, encargado de las llaves del estadio. Por el momento, la Fiscalía no ha hablado al respecto. ¿Estas serán las únicas capturas? Pero para la prensa deportiva, este es el comienzo para hacer justicia. Hoy lo que sucede es que la Fiscalía metió mano, es una buena disposición, pero la pregunta es, ¿dónde está el dueño de los equipos? ¿Dónde iremos? Bueno, ojalá aprendamos la lección y hagamos la corrección pertinente. Bien, buenas tardes a toda la prensa deportiva. De forma simultánea, la directiva de la Primera División del Fútbol Mayor salvadoreño decidió suspender el torneo. Se da por finalizado el torneo. Espero que haya mucha comprensión, mucha solidaridad con el tema que estamos tratando, porque creo que hay que hacerle honor a las personas que fallecieron, a las personas que están lesionadas por un incidente, por un accidente que nadie creo que se pensaba que podíamos vivir nosotros en El Salvador. Pero los aficionados creen que la Fiscalía ha dado un paso importante para que se haga justicia. Me parece muy bien el actuar de la Fiscalía, porque definitivamente aquí hay muchos actores involucrados y la directiva de Alianza debe de responder ante estos hechos lamentables. Que se haga justicia y que por lo menos todas las personas involucradas también le brinden un respaldo, y de parte de los equipos también a las familias que han sido afectadas. Se espera que en los próximos días se realicen más capturas, ya que todo indica que los detenidos no son los únicos involucrados en la tragedia vivida en el estadio Cuscatlán. Desde San Salvador, El Salvador, Walter Peñate, Noticias Estrella TV. Gracias, Walter. Y mire, le cuento que California se prepara para una posible legalización de los llamados hongos mágicos. El proyecto de ley fue aprobado ya en el Senado estatal el pasado miércoles y ahora se dirige a la Asamblea de California. La legislación impulsada por el senador Scott Wiener permitirá a los mayores de 21 años poseer o preparar ciertas sustancias alucinógenas, aunque dicen estaría prohibido su uso en los campus escolares. Pues sería el colmo, ¿no? No, hombre, ¿te imaginas? Con esto vamos a una pausa comercial, enseguida regresamos.
Luego de varios años en prisión, es liberada la ex policía que asesinó en defensa propia a su abusador. Colombia retrocede en el combate a la violencia. Policías son víctimas de sangriento atentado. Los detalles al regresar. Gracias por seguir con nosotros aquí en el noticiero Estrella TV. Mire, en Tijuana, Baja California, fue puesta en libertad la ex policía Alina Narciso al ser revocada su sentencia de 45 años de prisión. Esto por asesinar en defensa propia a su abusador, que también era policía. Desde Tijuana, Yolanda Morales tiene el reporte. Este es el momento en que sale libre la ex policía Alina Narciso, luego que se revocó su sentencia de 45 años de prisión por defenderse de su agresor, quien también era policía. Al exterior de la penitenciaria en Tijuana, la esperaba su hermano y su madre. Y creo que dimos un paso grandísimo. Yo le comentaba a la gobernadora que sentía que estaba siendo juzgada en otro estado, porque Baja California era un estado muy misógino, de verdad. Pero sí, se lo comenté a ella. Un estado de verdad misógino, y yo creo que el hecho de que estén mujeres a la cabeza en esos momentos ha aportado muchísimo. Alina Narciso, quien se encontraba detenida desde el 2019 cuando mató en defensa propia a Luis Rodrigo Juárez, la joven de 27 años agradeció a su madre por alzar la voz y luchar por la justicia. Pero mi madre, si no había puertas, ella las hizo y las abrió. ¡Mis pollos! ¡No tengo mis pollos juntos otra vez! ¡Gracias! Mi madre es una madre como ya casi no hay. Ella ama de una manera de verdad leal. Ella, todo lo que hizo, su personalidad ya era así, y desgraciadamente tuvo que pasar una situación de esta magnitud para que ella retomara, porque ella siempre desde chica ha sido una, tal vez suene cliché, pero es una guerrera. Su hermano Edwin también le esperó al momento de salir libre. Hoy ganó la justicia en Baja California y espero que esto le sirva para todas las mujeres y que alcen la voz, que no se queden calladas. La señora Socorro, mamá de Alina, dice que continuará en la lucha por las mujeres que sufren violencia. Todas las mujeres tenemos una historia. Todas las mujeres en algún momento somos Alina, que vivimos la violencia y nos la callamos. Por esta puerta salió Alina libre. Aquí estudió administración de empresas y dice que ahora dedicará el tiempo a seguir estudiando y a estar con su familia. En Tijuana, México, Yolanda Morales, Noticias Estrella TV. Y nos vamos a quedar ahí en México porque los CDC emiten alerta y piden a los ciudadanos de Estados Unidos no viajar a Tamaulipas, México. Esto debido a 2 muertes y más de 200 pacientes en riesgo por meningitis micótica. La alerta fue emitida luego de que se identificara el brote en pacientes operados en 2 clínicas estéticas. Por ahora piden que se cancelen sus citas médicas, ya que fueron detectados por lo menos 5 casos de residentes de Texas con la enfermedad. Vamos ahora a Colombia, en donde vuelven los actos terroristas. Al menos 2 policías muertos y decenas de heridos dejó un atentado con explosivos. El hecho ocurrió en el municipio de Tibú, al norte de Santander, a solo horas de que el presidente Petro suspendiera el cese al fuego bilateral. Carolina Gómez se encuentra en Bogotá con el reporte. Este es el momento exacto de un nuevo ataque terrorista en una de las vías de Tibú, norte de Santander, frontera con Venezuela. Una carga explosiva al paso de una patrulla de la policía fue accionada, acabando con la vida de 2 uniformados y una civil que pasaba por ahí y dejando 10 heridos entre habitantes del municipio y varios uniformados. En estos momentos nuestros investigadores, de la mano con inteligencia militar, inteligencia policial, Fiscalía General de la Nación, están estructurando las líneas investigativas para determinar los autores materiales. Este hecho se presentó en el sector conocido como La 1, justo cuando un bus de transporte público y el último carro de una caravana de la policía se desplazaba hacia la brigada del ejército en Tibú. Uno de los heridos tuvo que ser operado de emergencia por la gravedad de sus lesiones y aún se encuentra con diagnóstico reservado. Los demás se recuperan satisfactoriamente. La Policía Nacional, nuestras fuerzas militares, la Gobernación de Norte de Santander ofrecen una recompensa de hasta 250 millones de pesos por información que nos ayude a la ubicación de los autores materiales e intelectuales de este terrible acto. Aunque aún ninguno de los grupos armados se ha adjudicado la autoría de este atentado, en esta zona del Catatumbo delinquen el Frente Juan Fernando Porras Martínez de la GAO ELN y el Reducto GAO R, Estructura 33.
Este ataque se da horas después de que el gobierno del presidente Petro tomara la decisión de suspender el acuerdo del cese bilateral del fuego que había firmado en medio del marco de la paz total. Pues se dice que las disidencias de las FARC han incumplido 225 veces lo pactado en el acuerdo, incluyendo asesinatos a miembros de la fuerza pública. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Bueno, regresamos con más después de la pausa. Le cuento por último de un Sherpa que rompió un récord mundial. En nepalí, Kami Rita, de 53 años, se convirtió en la primera persona en completar 27 ascensos al monte Everest. Su última expedición la completó el pasado 17 de mayo, siendo guía de un escalador extranjero. Y con estas imágenes vamos llegando al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.